buenas tardes, hermanos. El devocional de hoy está en el Salmo 135. Vamos a continuar y hoy vamos a pegar un pequeño salto y vamos a tomar desde el versículo 13 al 18. ¿Sí? Y antes de esto, o antes de profundizar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra y aprender más de ti, aprender de tu grandeza y recordar siempre que tú eres el Dios el único Dios que existe y el único Dios que nunca ha cambiado ni tampoco va a cambiar. Gracias por tu misericordia y todo esto te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. En el devocional de hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a partir desde el versículo 15 al 18 para terminar con el 13 y el 14. Y dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que les hacen y todos los que en ellos confían. En el versículo, el devocional de ayer, el pastor en el versículo 5 al final mencionó, y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Y el pastor nos explicaba cómo muchas veces nosotros somos nuestros propios dioses. No es que existan más dioses, digamos, en este universo de dioses que la mitología habla, por ejemplo. No. Sino que nuestros gustos, nosotros mismos, muchas veces nosotros nos rendimos culto. Y nosotros nos damos mayor importancia que a nuestro Dios, o nuestros gustos, o nuestras costumbres. Y eso obviamente no es apropiado en ningún caso. Por eso el versículo 5 dice también que Jehová es mayor que todos los dioses. Y en los versículos 15, como lo acabamos de leer, habla que hay ídolos que son de oro y plata. Y sabemos que los metales, el oro y la plata en este caso, cuando son expuestos a mucho calor, estos se derriten, cambian su forma, cambian su composición en el sentido del tacto, digamos, o de lo que uno puede observar. Si tengo un anillo de oro, ¿cierto? Y lo caliento, este se va a derretir, se va a poner líquido. O sea, los ídolos, o nosotros, nuestros propios ídolos, estos no son un dios, no pueden ser adorados, porque ellos no representan nada. Pero aún así nosotros cometemos ese error. Y como dice, no tienen boca, no hablan, no tienen oídos, no oyen, no tienen aliento en sus bocas, porque obviamente son creación del humano. Y nosotros no tenemos esa potestad de crear un Dios, por ejemplo. Al contrario, Dios nos creó a nosotros. Muchas veces vamos caminando por la calle, o hemos visto millones de veces en la televisión, cómo los católicos adoran estatuas, adoran imágenes. Y muchas veces lo apuntamos, ¿cierto? Nos reímos, pero cómo ellos apuntan y cómo ellos adoran y cómo gente va caminando con los codos o con las espaldas para ir a ver a una virgen. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? La diferencia es que nosotros no necesariamente estamos adorando una figura física, sino que nosotros muchas veces nos adoramos a nosotros mismos, nuestras costumbres, nuestros gustos, nuestra forma de pensar. Y no somos capaces de entregar nuestra vida al Señor por completo. Entonces, al final, en el versículo 18, ¿qué dice? Semejantes a ellos son los que le hacen, los que los crean, y todos los que en ellos confían. O sea, el Señor nos está diciendo, si nosotros confiamos en nuestros propios ídolos, nosotros no tenemos boca y no hablamos, no tenemos oídos, no oímos, y no tenemos aliento, o sea, no tenemos un propósito. Pero en el versículo 13 dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, eterna es tu memoria, Jehová, de generación en generación. Y habla de cómo nuestro Dios no cambia en el tiempo. De generación en generación, en el tiempo, de principio a fin. Jehová, nuestro Dios, es único, no cambia su forma, no cambia su forma de ser. Todo lo que conocemos de Él permanece para siempre. Y es tan grande su amor, y es tan grande su memoria, porque lo que Él promete lo cumple, que en el versículo 14 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y cuando dice porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá, está apuntando a la cruz de Cristo. Porque con la cruz de Cristo se completa todo esto. Con la cruz de Cristo viene el
el juicio al pueblo judío, ¿sí? Digamos, una primera instancia, viene, digamos, claro, la primera instancia, y también viene nuestro perdón, viene nuestra salvación con la cruz de Cristo. Y como sabemos que nuestro Dios no cambia en el tiempo, Él envió a Jesús, lo envió a morir en la cruz para juzgar a su pueblo y para poder también otorgarnos el perdón y la salvación a nosotros. Porque Dios es bueno, de principio a fin, porque nunca va a fallar a su palabra, porque lo que Él promete lo cumple, porque Él no es un ídolo, Él no es de oro ni de plata, Él es por encima de todas estas cosas. Él es Dios, el único Dios, el cual nos ha dado perdón a ti y a mí, y nos ha dado la salvación a ti y a mí a pesar de todas nuestras faltas. Entonces, agradezcamos al Señor porque a pesar de que muchas veces somos ídolos o nos creemos nuestros propios ídolos o seguimos a ídolos de la tierra, Él, su memoria es grande y su amor es infinito y Él nos perdona y Él nos salva. Y como dice el versículo 13, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Que el Señor les bendiga.